Elizabeth, lo que te estaba diciendo era que teníamos en el gráfico la curvita así, y yo grafiqué algunas flechitas acá, ¿no? Ujú. Estas son, acá este tenés alfa de t, y este es alfa prima de t. Y lo mismo en todos lados. ¿Por qué dibujé Ah, eso? Porque son los productos internos que tenés. Después vos acá tenés un montón de campos, pero te dan una idea. El que hace el producto es el que está justo ahí, el que tiene la colita que empieza en el alfa de t. Por eso es f de alfa de t. Entonces vos tenés f de alfa de t, que es justo este, y lo estás multiplicando sí. con alfa prima de t, que es este. ¿No? Fíjate que es, si vemos la cuenta que hicimos, era f de alfa de t por producto interno alfa prima de t. O sea, es este contra este. Y acá, como el recorrido era para allá, te da muy negativo. Y acá como que te daba positivo, viste que había algunas flechitas así, pero eran muy chiquititas. Entonces acá te va a dar un trabajo positivo, pero poco. Y después se encuentra con un trabajo. Es como arrancar con un poquito de corriente a favor y acá te agarra una tremenda corriente en contra, que tenés que hacer mucho más trabajo para atravesarlo, siguiendo este recorrido. Claro. Pero esos vectorcitos son parte del fluido, de ese No, campo vectorial, ¿no? Que ha estado no, alrededor de la curva, no, no. Eso es alfa ¿no? prima de t. Está relacionado con la curva. No, no, los campos eran los campos azules. Mm, Eh, sí, sí, yo va creo que, variando eso. yo creo que en la teórica había hecho cosas de este tipo con otras Sí, animaciones. vi una parte de la teórica de Ah, ahora, de la que mandó uno de los videos. está bien. Los demás no lo pude ver. Quizás ahí debe estar usted explicando bien esto. Entonces eso no tiene nada que ver. No, Estos vienen a ser los vectorcitos, por ejemplo, el vector tangente. es ese Y, vector, ese mismo, claro. Ese está bien. es el alfa prima, exactamente. Que fíjate que Alfa- son totalmente independientes. O Sí, sí, sea, sí, sí, es casi teórico, ¿no? Ponele, vos tenés un campo de vectores que va para allá, que poner que sea la corriente del río. sí. Y qué sería la curva? La curva sería, bueno, yo quiero ir con mi bote y hacer este recorrido, pero no moverme de este recorrido. Sería Entonces, como un recorrido. sería como un recorrido, como una trayectoria. Y entonces ahí Sí, sí. eso es una cosa como súper teórica. Y vos decís, bueno, si hago este recorrido y el río se mueve de esta manera, ¿qué trabajo va a producir sobre mi recorrido? Y entonces vos lo calculás. Son cosas como bien independientes una de la otra. La dependencia que uno le impone es Sí, sí. el cálculo del Ahora sí. trabajo. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí. Ahora sí, profe. Me estaba confundiendo eso con los fluidos, me estaba No, hay que re tenerlo claro. mareando. Está bien que hayas preguntado. Claro. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, entonces, siguiendo con campos, vamos a arrancar con unos campos que ustedes deben haber visto ya, que se llaman campos conservativos. Estos son campos muy particulares cuando uno los define. Lo que pasa es que, claro, se estudian mucho en algún sentido porque son más sencillos, pero en otro sentido porque hay campos muy importantes que son conservativos. Eh, el más importante de ellos, creo yo, sería lo que se llama el campo gravitatorio, ¿no? O sea, uno tiene lo que tenga cualquier, por ejemplo, el Sol, y acá tiene, supongamos una cosa sencilla, el Sol o la Tierra, y tenemos el campo gravitatorio, que sería todas las flechitas, ah, que si uno está cerca la atraen más, si está lejos atraen menos, tiene menos fuerza.
el campo gravitatorio, y bueno, cuanto más lejos, más chiquititos. Entonces, más o menos tendríamos un campo así. Bueno, ese campo gravitatorio es conservativo. Y hay un montón de otros campos importantes que son conservativos y otros que no, obviamente. Entonces les recuerdo la definición. Entonces, eh, F de Rn en Rn, para hacerla fácil, en general le vamos a pedir a F que sea C1, es conservativo si existe una F chiquita que se llama potencial en el mismo dominio, pero que va a parar a R, tal que F es exactamente el gradiente de F. O sea, también se le llama un campo gradiente, ¿no? Entonces, ejemplo, es fácil armar ese ejemplo. Tomamos F de xy igual x cuadrado más y cubo por x. Entonces, gradiente de F, que es agarrar esto, derivarlo respecto de x. Acuérdense, el gradiente era derivar y en cada componente una derivada respecto de la variable correspondiente. O sea, acá va a ir derivada de f respecto de x, porque hay primera variable es x, y acá derivada de f respecto de y. Y se me acabaron las variables, o sea que en este caso el gradiente es esto. Entonces acá da 2x más y cubo, porque derivo esto respecto a x. Primera coordenada, coma, derivo respecto a y, acá da 0, y acá da 3 y cuadrado x. Entonces, este es un campo conservativo. O sea que entonces, f de x y igual a 2x más y cubo, como 3 y cuadrado x, es un campo conservativo. Ustedes lo han visto ya, ¿no? ¿Los han visto? ¿O no? Profe, yo lo vi, pero no, pero lo daban por supuesto. O Ah, en todos sea, lados lo dan, por supuesto. Bueno, acá no lo vamos a dar, por claro, supuesto. sí, Entonces, todo lo no, dan por supuesto. no lo daremos, no lo daremos, por supuesto. Yo le Entonces, reagradezco lo que está explicando, no sabe cuánto. bien. Entonces, eh, acá esto es fácil. O sea, si yo agarro una F y calculo el gradiente, uno dice, ah, qué fácil. El tema es al revés. O sea, cómo detectar si este tipo, sin saber de dónde viene, es un campo conservativo. Y bueno, de eso es el primer trabajito que vamos a hacer acá. En general, a la F, tal que gradiente de F, conservativo, se la llama potencial, potencial de F grande. O sea, digo porque en la práctica y los físicos le ponen ese nombre. Eh, entonces, en general, el problema consiste en detectar si un campo grande, o sea, F grande, es o no conservativo, y si así lo fuera, encontrarle un potencial F en R, obviamente tal que el gradiente de F sea F, porque eso es ser un potencial. ¿Y por qué? Bueno, porque uno hace más
el potencial es como integrar el campo de alguna manera. Es como encontrar el tipo que derivado a esto y eso nos va a servir para muchas cosas más adelante. Entonces, primero tengan en cuenta esta observación. O sea, si esto sucede así, ¿no? Si f, o sea, el gradiente de f es, vamos a hacerlo en dos variables, f de x, f de y, para escribir menos. Estos son los ganchitos, ¿no? Las derivadas parciales. Y f grande va a ser pq. Entonces, vamos, o sea, esto es como suponer que p y q no tienen ninguna relación entre sí, que no provienen entre eso. Ahora, si p y q fueran una f de x y una f de y, de la cual yo por ahí no lo sé, porque mi dato fuera este. Una cosa que automáticamente deberían cumplir, si f es C1, por ejemplo, si f es C1, estas son C1. Y esta debería ser F2, f debería ser C2, porque su f de x es esta, que a su vez se puede derivar y da continua, entonces f es C2. Pero sí que no olvidémonos de esas cosas. Lo que debería cumplirse, si esto es así, es que las derivadas cruzadas de esto dan iguales. O sea, debería valer que f de xy es igual a f de yx. O sea, si esto es la derivada respecto de x, y este fuera mi dato, lo que debería valer, ¿qué sería? O sea, esto debería valer para esto. Pero ¿cómo se traduce en P y en Q, que serían mis datos? ¿Qué debería cumplirse? Bueno, pensemos así, que f de x derivado respecto de y, y esto es f de y derivado respecto de x. Si esto es f de x, p de y debería ser esto, ¿no? O sea, si esto es p de y es esto derivado respecto de y. Esto sería esto. Y entonces, si esto es igual a esto, debería ser igual a, esto es q, esto sería qx. ¿Viste? Es esto, y esto debería ser igual. Entonces eso es una manera de chequear si un campo tiene chances de ser conservativo. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer un ejemplito igual. ¿Se entendió Sí, esto? profe. Sí, Bien. sí, sí. Sí, Lo que pasa es que esto es como un chequeo, pero lo interesante es mucho más fuerte. Gracias a un teorema que vamos a ver hoy, que no lo vamos a probar, lo vamos a enunciar, la prueba está, el teorema de Green, la prueba está en un videito aparte y entra para el final. Gracias a un teorema, esto no solo se convierte en un chequeo, sino se convierte en una certeza. O sea, si esto vale, el campo tiene que ser conservativo. O sea, esta es una condición que detecta campos conservativos. O sea, yo tengo un F, chequeo esto, en este orden, ¿eh? O sea, la primera respecto de la segunda variable, la segunda coordenada respecto de la primera variable. ¿Por qué? Bueno, lo acabamos de explicar por qué. Si esto vale, esto admite un potencial. O sea, el campo es conservativo. Y eso es lo más fuerte. Entonces, eh, vamos a escribir más o menos esto que masticamos acá. Entonces, propiedad, eh, como estamos en campos de dos variables, vamos a trabajar en dos variables. Si f de xy es igual a p de xy, coma, q de xy, y f es conservativo, entonces debe valer que p sub i es igual a q sub x.
¿Se entiende, no? ¿Hasta acá? Tenía que ver con esto que habíamos masticado acá. Sí, sí, profe. Bien. Al resto me para, ¿eh? Entonces debería valer esto. Pero, y esto es lo más interesante, arrancando de cero, dado un F igual a PQ, tal que valga P de I igual a Q de X, entonces debe ser F un campo conservativo. O sea, esto es muy fuerte, porque uno, sin encontrar el potencial, o sea, nosotros hemos definido campo conservativo si es el gradiente de un potencial, una F chiquita. Pero acá yo no necesité encontrarla. O sea, chequeé algo inherente al campo, que son sus coordenadas, hice este chequeo, y si me dio lo mismo, esta propiedad me dice el campo es conservativo. Entonces, esto lo probaremos más formalmente en el, llamamos teorema de campos conservativos. Más adelante. Lo vamos a probar para R3. Y ahí sale como caso particular R2. Así que por ahora vamos a suponer que vale. O sea, hagamos un ejemplo, sin dar más vueltas. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro ejemplo? A ver. Ujú. A ver si hay algún chequeo en la práctica. Un campo que sea conservativo. Bueno, por ejemplo, el 12. El 12, el 12i, que es bastante sencillito. Me dan f de xy igual xy. Y primero dice determinar si son gradientes. ¿No? Y si lo fueran, lo voy a abreviar, en caso que lo sean, encontrar todos los potenciales. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo chequeo si hace un campo conservativo o no? ¿Qué acabamos de ver? O sea, ¿quién es el P de XY acá? ¿Quién es la primer componente del campo este? Aquí. Claro. Entonces, esa es P de XY. Y este es Q de XY. Que, bueno, dependen de una sola variable, pero bueno, eso es P y Q. Entonces, ¿qué es lo que chequeamos primero? Que ¿Qué teníamos que sean hacer? iguales sus ¿Quién es derivadas. Claro, pero no cualquiera, ¿no? Era la Claro. primera respecto de la segunda, porque esto estaba relacionado con derivadas segundas. Entonces, era P sub i, entonces uno calcula, agarra Px, lo deriva respecto a i. O sea, lo vamos a escribir. Derivada respecto a i, ¿de qué? De la variable x. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 0. 0. Q sub x. Derivada respecto a x de esta, ¿no? Y, ¿cuánto da?
0. 0. 0, claro. Son iguales, buenísimo. Entonces, F es conservativo. Conservativo. Ya Pero lo eso es sabemos. que sean gradientes de un campo escalar. Exactamente. Entonces, esto te asegura que si vos te largás a buscar un gradiente, deberías encontrarlo. Si te salen las integrales que hay que hacer. Y para esto hay un par de técnicas que tal vez ustedes conocen una, yo les muestre otra, usan la que quieran. Entonces, ahora viene la segunda parte. En caso de que sea, yo ya sé que es conservativo porque lo hemos chequeado, y hay un teorema que dice que si esto coincide, el campo debería ser, o sea, esto implica, porque el campo este es infinito, por lo tanto es 1, y eso implica que entonces habría un potencial. Siempre hay infinitos potenciales, ¿no? Porque fíjense que siempre hay infinitos. Si yo encuentro uno, ¿no? Supónganse que f de xy es igual a x por y. Entonces yo calculo fx, fi, que sería el gradiente de f, y esto me da, bueno, fx me da y, fi me da x, me da esto. Este es un potencial de este f grande. Ahora, si yo hago f, este mismo potencial, y le sumo cualquier constante, las derivadas matan esa constante. Entonces, si uno encuentra una, encontró infinitas potenciales. ¿Está bien? Siempre que uno encuentre un potencial, hay infinitas. Y estos son todos en general. Y eso se prueba cuando uno procesa la información esta. ¿Está bien esta parte? Comentarios y el margen. Ahora vamos a ver cómo aparecen estas constantes. Entonces, ahora, este es muy, muy sencillito, ¿no? Pero ya vamos a hacer alguno más difícil. Entonces ahora buscamos un potencial de f. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno dice, bueno, yo quiero resolver esto. F de xy, que es igual a x, y, muy sencillito nuestro campo. Yo quisiera que esto sea fx, fi, minúscula, con el f que va de R2 en R. ¿No? Yo no sé quién es este, pero debería valer que fx es x, igual a coordenada, y que fi es y. Y entonces a veces tenemos muchísima suerte acá, este campo es un primer campo, como para empezar, pero acá podría haber cosas más complicadas. Puede haber y también, y cosas más complicadas. Entonces, uno empieza así. La técnica, por ejemplo, la que yo voy a usar va a ser esto. Yo tengo que f de x es x. Entonces, f de x, si yo lo integro respecto de x, bueno, lo voy a hacer más prolijito. O sea, si yo agarro f de x, en xy si quiero, y yo lo integro respecto de x, recupero f chiquita. ¿Están de acuerdo? Eventualmente con una constante, pero acá me va a aparecer una constante. O sea, esta es una integral definida, indefinida, no tiene extremos de integración. Estoy buscando solo primitivas. ¿Se entiende? Pero esto era x en nuestro campo. Entonces esto es la integral de x diferencial x, que es, en nuestro caso, muy sencilla integral, nos queda x cuadrado sobre 2 más constante. Y acá hay que tener cuidado. Esta constante puede depender de y. ¿Por qué? Porque este tipo dependía de xy. Y entonces, fíjense que si yo a esto lo derivo respecto a x, esto da 0, porque depende solo de y, y esto da 2x sobre 2x.
O sea que sigue cumpliéndose esto, aunque acá haya una I. Están todos Profe, los... eso sería la componente del potencial de X. No, F, nuestra F, o te lo escribo en otro lado porque F va de R2 a R, no tiene componentes, Ah, ¿no? No está sé bien, si es eso lo que me preguntaba. F de X sí, sí es algo, claro, porque va a pero R. en principio va de R2 a R, Ah, está bien, está bien. ¿no? Cuando uno le calcula el gradiente, aparecen dos componentes. Y eso es igual a F. O sea, este es P y este es Q. Que en nuestro caso era este igual a X y este igual a Y. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿Seguro? sí, Bien. Entonces, si uno mira, o sea, yo lo pensé como de acá para afuera, ¿no? Pero si uno mira, ya calculamos una primera aproximación de F minúscula, o sea, ya sabemos que tiene esto como función de X y una constante de Y, estamos bastante cerca. De hecho, esto ya es una buena aproximación de cómo tiene que ser F. Solo nos falta sacar C de I. Y para eso vamos a usar la otra ecuación, porque acá usamos esto, ¿no? Reemplazamos acá e integramos. Entonces, acá hay dos maneras de seguir. Yo voy a hacer una, como les decía, que es decir, bueno, ahora arranco con f de i. F de i es dos cosas. Es i, pero ya tengo a esta f y entonces puedo derivarla. Entonces, por un lado, es i, si usamos estrellitas si quieren, que es el dato ese, y por otro lado es la derivada respecto de i de esto. ¿Está bien? De x cuadrado sobre 2 más c de i. ¿Están de acuerdo? Si quieren ponemos otra llamadita. Porque esto es f, ¿no? Integramos de f de sí, x sí. respecto a x, entonces ponemos una llamadita acá y ahí usamos esto. Entonces f de i lo puedo pensar así con este dato o pensar así con este dato. Y entonces acá hago mi cuenta y acá me da 0. No tiene por qué dar 0, porque si acá había, por ejemplo, si esto era x por y acá hubiera dado x cuadrado por y sobre 2. Y entonces yo por ahí derivo esto respecto a y y no es que va a morir este. En este caso va a morir, porque acá solo hay x. Entonces esto nos da 0 más c' de y. Está claro que si esto fuera verdad, que lo hemos hecho todo bien, así que está bien, es verdad, si yo termino encontrando c de y, tengo f, ¿no? Porque acá dice que f va a ser x cuadrado sobre 2 más c de y. Bien, entonces tenemos esta igualdad. Me olvido de todo lo del medio y tenemos esa igualdad. O sea que entonces c' de i es i. Y entonces ahora me queda todo con una sola variable. Yo quiero ahora sacar c, que sea esta función c', y lo voy a sacar integrando esto. O sea que entonces, si yo saco c, les recuerdo, lo meto acá y tengo a f. Entonces, la integral de c' de i, ¿respecto a qué voy a integrar acá? De i, porque esta derivada es respecto de i. Entonces, esto va a ser la integral de i diferencial de i, pero por otro lado, esto me va a dar c de i, porque es la primitiva de c'. O sea, todo esto me va a dar c de i, si lo puedo calcular. ¿Y acá qué nos da? Y cuadrado sobre 2. I cuadrado sobre 2 más una constante, que esta sí es una constante numérica. O sea, ahí, numérica. Ahí sí, ya no depende de ninguna variable. Se me acabaron las variables. ¿Y entonces qué nos dio? Nos dio que c de i
es esto. Y como con CDI yo ya tenía f de xy, tenemos f de xy. O sea que, entonces, volviendo a lo anterior, f de xy es, vuelvo a reescribir, digamos, x cuadrado sobre 2 más c de y igual x cuadrado sobre 2, y ahora pongo lo que era c de y, más y cuadrado sobre 2 más constante. ¿No? Y estos son todos los potenciales. Así son todos los potenciales. ¿Por qué son todos? Y porque por el proceso que yo hice no quedaba otro. No pueden aparecer otros, porque todos vienen de primitivas de las cosas que he calculado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, verificar. Si hicimos las cuentas bien, no haría falta. Pero una verificación en este caso es sencilla. Hay que calcular el gradiente de f, que es fx, fi, y ver si nos da lo que nos tiene que dar. Entonces, esto es el potencial. Entonces, fx es agarrar esto y derivar respecto a x. Entonces queda 2x sobre 2 más 0, porque esto derivado da 0, y esto derivado también da 0, coma, f derivado respecto de y, 0, más 2y sobre 2, se va, nos queda xy, que era ni más ni menos que f de xy. O sea que está chequeado. ¿Está bien? O sea que encontramos los potenciales. Y más o menos así se encuentran los potenciales. Después vamos a ver para qué sirven. A ver. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda un tiempo. 7 minutos. Hagamos, a ver, otro más. Bueno, hagamos el 12. El 12, 4, que es más rebuscado. El campo es f de xy igual menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, coma, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Este campo vuelve a aparecer más adelante. Entonces, el mismo enunciado, ¿no? El ítem 12 dice, decida si esto es un campo vectorial conservativo y encuentre todos los potenciales. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Este es nuestro P y este es nuestro Q. Entonces tengo que hacer PI, hay que agarrar y derivar esto respecto de I. Entonces, ¿qué me da? Derivo con un cociente. Me queda menos 1 por este sin derivar, menos este sin derivar, menos I, por este derivado respecto de I. Nos queda 2i sobre el cuadrado del de abajo. ¿Está bien? Si hacemos alguna cuentita, acá nos queda más 2i cuadrado. Bueno, anoto, y este menos 1, o sea que queda menos x cuadrado, menos y cuadrado, más 2i cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. O sea que da este 2 con este y queda un positivo, o sea que queda y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguno me está
¿Siguiendo las Sí, profe, cuentas? está bien. Bien. Y ahora Q sub X. Q sub X es derivar este tipo respecto de X. Entonces, a ver, derivo esto de vuelta a un cociente. Me queda 1, que es la derivada de X. Por este sin derivar, menos la derivada del de abajo. Digamos, este sin derivar, por la derivada de abajo, que es 2X. Sobre X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Esto de vuelta da 2X cuadrado, que va restando. Y esto queda así, y entonces queda X cuadrado menos 2X cuadrado queda menos X cuadrado. Y a este Y cuadrado queda sumando. Dividido es lo mismo. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Sí, profe, son iguales. Son iguales. Quería ver si están despiertos. Son iguales y entonces el campo es conservativo pese a que es un campo complicado. Así que creo que tenemos tiempo de integrarlo inclusive. Pero bueno, después, esta es una integral que sale por tabla. Entonces, o sea que entonces F es conservativo. Este es un campo raro, porque es conservativo, pero fíjense una cosa importante. No es C1 en todos lados. Hay un lugar donde ni siquiera está definido este campo. ¿No? ¿Dónde no está definido? ¿Para qué XY no está definido? 0, 0. El origen. En el origen, es el único lugar, porque ahí es donde se anula esto. El único lugar que se anula esto, abajo, el denominador, es en el 0, 0. En todos los otros da estrictamente positivo. Entonces uno tiene un campo C infinito en todo el plano, salvo en el origen. Y entonces eso arruina algunos teoremas, y más adelante aparece como ejemplo de un lugar donde no vale cierto teorema. Bien, entonces sabemos que F es conservativo. Ahora el potencial. Potencial es F. Bueno, lo mismo que antes. Arrancamos. Ya sabemos que esto debería ser F de X. Entonces, F de XY va a ser la integral de F sub X, diferencial X, y F sub X es P. Entonces, lo mismo que antes, no estoy inventando nada. P era esto. Entonces es la integral de menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado diferencial de X. Uno puede sacar el Y afuera, lo que fuera. 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado tiene una primitiva conocida, no es sencilla de calcular, pero uno puede sacar menos Y porque es constante afuera, y 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado, por ejemplo, está en la primera página de la tabla de integrales que yo leí. Es arco tangente de X sobre Y, más una constante de Y. Porque claro, estoy integrando respecto de X y sabemos que esto depende de X. O sea, acá lo que usé es que la primitiva de 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado diferencial X es arco tangente. No, me falta, es arco tangente de X sobre Y. A ver. O sea, hay un Y más. Todo esto. Entonces, arco tangente de X sobre Y. Y entonces este Y se va. O sea que queda menos arco tangente de X sobre Y. Más constante de Y. Que depende de Y. Constante no es constante. Constante respecto